¿Qué tal, apasionados de la educación? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿el aprendizaje solo ocurre si hay 4 paredes y un pizarrón de por medio? Hoy vamos a romper la hegemonía del aula. Viajemos al México de 1920 a 1982. Una época donde la supervivencia diaria obligaba a millones de niños y jóvenes a construir su capital cultural incorporado mediante la práctica, mucho antes de pisar una escuela formal. Esto nos lleva a plantear la pregunta detonadora: ¿cómo respondió el Estado mexicano ante una población cuyos saberes más urgentes se construían en la calle y en la comunidad? Prepárense, porque hoy analizaremos cómo los aprendizajes fuera del sistema escolarizado desafiaron el gobierno de nuestro país. Empecemos nuestro recorrido en el corazón del espacio público, los mercados tradicionales y los talleres de oficio. En pedagogía, a esto le llamamos aprendizaje situado. No se aprende memorizando, se aprende haciendo un contexto real. Debido al factor socioeconómico de un México que apenas se levantaba de la revolución, el trabajo infantil y juvenil no era solo una necesidad familiar, era un espacio de socialización primaria. Aquí, la comunidad ejercía un andamiaje social espontáneo. El maestro, carpintero, la madre, comerciante o el campesino local actuaban como mediadores de saberes vernáculos. Era una educación informal, altamente efectiva, que resolvía la vida diaria mucho antes de que el Estado pudiera garantizar cobertura escolar total. ¿Qué hizo el Estado mexicano ante esta ola de saberes libres? Inició un profundo proceso de institucionalización educativa. Como documenta el Colegio de México en su obra sobre el periodo de 1928 a 1934, el gobierno de la Revolución Mexicana necesitaba consolidar el proyecto nacional. El Estado comprendió que no podía competir con los aprendizajes de la calle, así que decidió asimilarlos. La gran respuesta en el campo fueron las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública, alias la SEP. Los misioneros pedagógicos no solo llevaban el alfabeto, sino que formalizaban los oficios técnicos y agrícolas directamente en las comunidades, como se analiza en el texto de la educación rural en México. Fue el primer intento por unificar la praxis comunitaria con la estructura curricular del Estado. Conforme avanzaron las décadas de los 70 y 80, el Estado refinó sus estrategias para absorber los saberes de las poblaciones tradicionalmente excluidas mediante la educación no formal. En 1971 nace el CONAFE, llevando instructores comunitarios a las zonas más rezagadas del país. Y en 1981 se funda el INEA, un hito que introdujo formalmente la andragogía. En las políticas públicas, la andragogía, o el arte de enseñar a adultos, reconoció explícitamente que los adultos ya tenían saberes previos adquiridos fuera de las aulas y que el papel del Estado era certificarlos e integrarlos a la economía nacional. De acuerdo con estadísticas históricas del INEGI, estos programas lograron contener las tasas de rezago educativo, demostrando que la educación pública más exitosa es aquella que reconoce y valida los aprendizajes construidos en la práctica social diaria. Amigos, amigas, llegamos al final de este viaje. Como planteaba el gran historiador Eric Hobsbawm en su Historia del siglo XX, las transformaciones sociales modificaron radicalmente la vida de clases populares. ¿Qué continuidades y desafíos pertenecen vigentes hoy en nuestro México?
La brecha socioeconómica persiste y miles de personas siguen adquiriendo sus saberes fundamentales en el trabajo informal debido a la falta de oportunidades. El gran reto de la pedagogía contemporánea es impulsar una alfabetización crítica en la era tecnológica. El pasado nos enseña que el aula no tiene el monopolio del saber. La escuela pública triunfa cuando no impone, sino cuando abraza, respeta y potencializa los aprendizajes que ya viven en el corazón de nuestra comunidad. Muchas gracias por escuchar.